Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre los valores, las columnas categóricas en Pandas, que es una de las razones por las que estamos trabajando con los datos en formato DTA, en formato de Stata. Y como les mencioné, por ejemplo, esta columna en year es una columna categórica no numérica, que si recuerdan en el video que creamos de Pandas Profiling, el perfil de nuestro dataset creó esas correlaciones entre las otras variables numéricas como el peso del hogar y el peso de personas, porque eran columnas numéricas. No incluyó la columna year porque no era numérica. No, el Pandas no está leyendo esta columna como si fuera un número, lo ve como si fuera una categoría. Y vamos a hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas de esto. En la documentación oficial de Pandas podemos ver que una columna categórica tiene los ciertos valores, que va a ser toda la columna, y tiene estos metadatos incluidos. Tiene ciertas categorías que son las únicas que esa columna puede llevar. Entonces, y también tiene uh, este, este, esta, esta banderita de si solo puede ser verdad o falso, si estas categorías son ordenadas. Entonces, veamos un ejemplo más práctico. Podemos ver en nuestros datos, vamos a ponerle head, podemos ver, veamos, y esto es algo que yo sé porque yo he trabajado con estos datos, no es algo que ustedes deberían saber de manera automática, pero por ejemplo vemos en educación, educational attainment, ustedes lo pueden ver que son palabras aquí, yo sé que porque he trabajado con estos datos y porque sé que este es un archivo en formato stata.dta, sé que esto es una columna categórica, entonces veamos, seleccionemos esa columna, vamos a poner datos, le va a pasar a, así es como seleccionas una columna específicamente de Pandas. Y más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a darle EDA, que es Educational Attainment. Vamos a poner ejecutar. Y podemos ver que ahora nos está regresando esa misma columna, pero el formato es un poco distinto porque este es un data frame, por eso se ve así bonito, es HTML, se prende si pones, la luz, se prende esta lucecita, si pones tu ratón encima de esa fila. Aquí es algo distinto, es una serie de pandas, se llaman. Y podemos ver todos los valores que vienen, punto, 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 porque no nos va a enseñar los 11 millones. Pero eso es lo importante. Podemos ver que el nombre de esta serie es Educational Attainment, Attain. Son 11 millones de observaciones. El tipo de datos es categoría. Y esto es lo más importante. Las categorías son 6. Y son NIU, Not in Universe, less than primary completed, menos que primaria, la primaria completa, secundaria completa, universidad completa o desconocido. Y lo importante es que, como pueden ver, que este signo de mayor que o menor que, eso significa que estas categorías tienen un orden. Y esto nos ayuda mucho porque si fueran solo palabras y quisiera comparar primaria completa contra secundaria completa, si yo estoy filtrando mis datos y le digo, muéstrame solo las personas que han terminado la secundaria o más. Entonces, en Pandas puedo crear código que diga secondary completed y que diga mayor o igual que secondary completed. Eso es lo importante. Vamos a hacer esto un poco más grande. Esa es la ventaja de las categorías. Cuando yo esté haciendo mis filtros, como esto es una categoría y tiene un orden específico, yo le puedo decir a Pandas que sea mayor que o igual a secondary completed y me va a regresar solo las, las observaciones que tengan eso en nuestro filtro. Ahorita no les voy a mostrar el código porque es algo que vamos a aprender más adelante, pero esa es una de las ventajas más grandes que tenemos al trabajar con categorías y es muy útil en las ciencias sociales porque es muy fácil encontrarnos variables como estas que existen, no sé qué está sucediendo, tienen un orden específico. La primaria
La secundaria viene después de la primaria, la universidad viene después de la secundaria. Pero si estás haciendo un análisis programático, es un poco difícil comparar palabras de manera así, ¿verdad? Entonces existen muchas maneras de cambiarlo. Podemos ponerle códigos y que primaria es un código 01, que diga 1 o 2, o podemos ponerlo por años de escuela, el quinto, sexto grado, y que me diga, nomás regresen a los que tengan más de 7, porque ya es primero de secundaria, por ejemplo. Pero de esta manera, tú tienes la ventaja de que programáticamente Python va a entender lo que le estás diciendo, pero además tú puedes leer tu código. Es más fácil leer, mayor que o igual a secondary completed, que decir mayor que o igual a 7 y en algún comentario ponerle 7 años de escuela es igual a primero de secundaria o algo así, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las ventajas mayores que existen. Una de las desventajas es que estas categorías, puede ser uh, un poco confuso cuando ponemos, por ejemplo, veamos age, la edad. Todos estos son números. Para mí los veo como números, dice 37, 35, 12. Todos estos parecen ser números. Y si vemos en nuestros datos en head, parecen números. Si vemos nuestros datos en sample, todos parecen números, excepto aquí. Podemos ver less than 1 year, menos de un año. Y si esto, por ejemplo, viniera desde un archivo CSV, nuestro código, si lo estamos leyendo en R, si lo estamos leyendo en Python y viene de un archivo de texto plano, va a ver que esto no es un número, va a ver que esto es una palabra y me va a convertir toda esta columna en una columna de string, de caracteres, ¿verdad? Y eso no es lo que quiero. Quiero que sea una columna de de números. Y este número, este less than 1 year, yo sé que yo puedo leer que dice menos que un año. Entonces yo sé que viene antes de un año. Pero no quiero ponerle 0 porque no tiene, sí tiene 0 años, pero es algo distinto. 0 parece ser menor. Y podemos ver aquí las categorías que vienen. Menos de un año, 2 años, que no parece. Algo que puede ser un poco confuso es que estas categorías aún así son strings. Entonces, este 99, si quisiera que me diga, mayor que 35 años en mis filtros, cuando esté filtrando mis datos, esto no me va a funcionar. Simplemente no va a funcionar porque 35, así 35 es un número. Y lo podemos ver porque está en verde, en Jupyter así se ve. Como es una categoría lo que estoy comparando, tiene que ser en string. Tiene que estar entre comillas porque es mayor a 35 la etiqueta de esa categoría. Y bueno, eso es una ventaja y una desventaja que tiene al trabajar con categorías. Más adelante, cuando estemos analizando nuestros datos, vamos a ver cómo esto funciona en la práctica.